Hola a todos. ¿Preparados para otra inmersión? Porque hoy nos vamos a Venezuela. Sí, un país con una situación, digamos, compleja. Y tenemos dos noticias recientes que nos van a servir como de guía para entender un poco mejor todo. Ajá. Por un lado, tenemos un periodista que desaparece y luego reaparece. Sí. Por otro lado, una crisis migratoria que no cesa. Terrible. Además, la polémica de los presos políticos en Venezuela. Fue un cóctel explosivo. Totalmente. Empecemos por el caso del periodista Nelín Escalante. Su historia ha causado un gran revuelo, ¿no? Sí, desde luego. Escalante publicaba vídeos sobre temas de actualidad en sus redes sociales. Ajá. Y de repente SAS desaparece. Es que es rarísimo. Sí, después de que supuestamente lo citaran unos agentes de inteligencia. Pues sí. Eso es lo que se dice. Y días después reaparece tan tranquilo con su familia. Diciendo que está bien. Exacto, bien, pero sin dar más explicaciones. ¿Qué te parece a ti todo esto? Pues no pinta nada bien, la verdad. Aunque diga que está bien, Escalante no ha contado qué pasó durante su desaparición. Claro. Y para colmo, las autoridades venezolanas no han dicho ni mo. Claro, es que eso es lo más raro. Esto, claro, ha levantado muchas sospechas. Ya. No olvidemos que en Venezuela, por desgracia, hay un largo historial de periodistas que han sufrido presiones Sí. e incluso arrestos por hacer su trabajo. Es verdad. Y claro, organizaciones de derechos humanos y el Colegio Nacional de Periodistas, que es como el sindicato de periodistas de allí, Sí. han puesto el grito en el cielo. Denuncian que Escalante podría haber sido víctima de una desaparición forzada. Uf, Es decir, que lo hubieran secuestrado por motivos políticos. claro. Y eso sería gravísimo. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la libertad de prensa en Venezuela? Pues imagínate. Este caso, aunque todavía hay muchas incógnitas, nos da una idea de las dificultades que tienen los periodistas en Venezuela para informar libremente, la falta de transparencia por parte del gobierno y la posibilidad de que te detengan sin motivo alguno, crean un clima de miedo e inseguridad que dificulta mucho su trabajo. Totalmente. Desde luego es para preocuparse. Hablando de situaciones complicadas, vámonos ahora a la crisis migratoria del Darién. Miles de personas, muchísimas de ellas venezolanas, se están jugando la vida cruzando esa selva Sí. para llegar a otros países. Es una tragedia, la verdad. Para que te hagas una idea, solo en lo que va de 2024, más de 196,000 venezolanos han cruzado el Darién. Madre mía. Son la nacionalidad con mayor presencia entre los migrantes que se atreven con esa ruta tan peligrosa. Es una barbaridad. Y encima ahora el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado nuevas medidas Sí. para intentar frenar esta avalancha de migrantes. ¿Sabes en qué consisten? Pues sí, Panamá ha aprobado una ley que impone multas a los que entren ilegalmente en el país. Y ojo, porque las multas pueden llegar hasta los $5,000. Madre mía. Además, han firmado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a los migrantes irregulares. Menuda papeleta. Entiendo que estas medidas han generado mucha polémica, ¿no? Claro, es normal. Por un lado, Panamá tiene que controlar la entrada masiva de migrantes, Claro. porque suponen un reto para sus recursos y para la seguridad del país. Ya. Pero por otro lado, estas medidas se ven como un endurecimiento de la política migratoria, que afecta sobre todo a gente que está en una situación muy vulnerable. No es una situación fácil para nadie. Desde luego que no. Para entenderlo mejor, creo que es importante hablar de por qué hay tantos venezolanos que se arriesgan a hacer un viaje tan peligroso. Claro. ¿Cuáles son las causas de esa migración masiva? Pues la principal causa es la profunda crisis política y económica que está sufriendo Venezuela desde hace años. Ajá. La hiperinflación, la falta de alimentos y medicinas, la escasez de trabajo, la inseguridad. Ya. Todo esto obliga a muchísima gente a buscarse la vida en otros países. Claro. Aunque eso signifique jugarse el pellejo cruzando el Darién. Es que es muy fuerte. La verdad es que estas historias nos pintan una realidad bastante cruda. Totalmente. Y aún hay más. ¿Te acuerdas de Carlos Julio Rojas, el periodista y activista del que hablamos al principio? Sí, claro. Pues lleva 200 días detenido. Le acusan de delitos muy graves como un supuesto plan para asesinar al presidente Maduro. En serio. No me digas. Esto sí que me deja de piedra. Cuéntame más porque suena bastante turbio. Pues su mujer denuncia que lo tienen detenido de forma arbitraria ¿Ya? y que no le dejan tener un abogado de su confianza. Su abogado está pidiendo que le dejen ver el expediente Ajá. para saber de qué le acusan exactamente y poder defenderlo como es debido. O sea que está ahí metido sin un juicio justo. ¿Y qué dice el gobierno venezolano sobre esto? Pues el ministro de Exteriores, Iván Gil, ha dicho que en Venezuela no hay presos políticos. Ya. ¿Y quién se cree eso? Pues la oposición y las organizaciones de derechos humanos dicen que es mentira. Claro. Aseguran que hay más de 150 opositores presos por motivos políticos y que Carlos Julio Rojas es uno de ellos. Como ves, la cosa está bastante liada.
Cada uno cuenta una historia diferente. Desde luego, menuda situación. Y encima ahora, la mujer de Rojas dice que él pertenece al partido de María Corina Machado, Sí. una figura importante de la oposición. Y el gobierno acusa a Rojas de recibir órdenes de Machado para organizar protestas violentas en el país. Exacto. Según el fiscal general Rojas, estaría involucrado en un plan para atentar contra la vida del presidente. Madre mía. Durante el acto de inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales del pasado julio. Sin embargo, no han presentado ninguna prueba que demuestre estas acusaciones tan graves. O sea que tenemos a un periodista en la cárcel, acusado de delitos gravísimos sin pruebas claras, y en un país donde la libertad de prensa está en entredicho. Efectivamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto utiliza el gobierno venezolano el sistema judicial para silenciar a sus opositores? Uf, la verdad que tiene pinta de que las cosas no van nada bien. No, la verdad es que no. Es normal. La situación es muy compleja y lo que hemos visto hoy es solo la punta del iceberg. Hay muchas más historias que merecen ser contadas, muchos más aspectos que debemos analizar para comprender la realidad de Venezuela. Pero si te fijas, todas estas historias, aunque parezcan sueltas, ¿están conectadas entre sí? Ahora que lo dices, sí que veo la conexión, pero explícalo un poco más para que nuestros oyentes también lo pillen. Fíjate la desaparición de Nilín Escalante, la crisis migratoria en el Darién, la detención de Carlos Julio Rojas. Todas estas historias nos hablan de un contexto de represión, inestabilidad e incertidumbre en Venezuela. Es como si fueran piezas de un mismo puzzle, ¿no te parece? Totalmente. Es como si cada historia fuera una pieza que nos ayuda a entender el panorama general. Exacto. Por un lado, tenemos periodistas que se enfrentan a presiones y amenazas por hacer su trabajo. Por otro lado, tenemos a miles de personas que huyen del país buscando un futuro mejor, arriesgando sus vidas en el proceso. Y también tenemos a opositores políticos detenidos acusados de delitos graves sin pruebas sólidas. Y todo esto en un país donde las libertades fundamentales parecen estar en entredicho. Efectivamente, lo que estamos viendo en Venezuela es un deterioro progresivo de los derechos humanos, de la libertad de expresión del derecho a un juicio justo. Es una situación muy preocupante. Y ante esta situación tan grave, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna esperanza para Venezuela? Esa es la gran pregunta y la respuesta no es fácil. Para solucionar la crisis venezolana hace falta que haya un diálogo interno entre las diferentes fuerzas políticas, un diálogo que permita reconstruir las instituciones democráticas, garantizar los derechos humanos y crear las condiciones para una recuperación económica. Eso suena muy bien en teoría, pero ¿es realmente posible? Con la polarización política que hay en Venezuela, no sé si veo factible un diálogo constructivo. Es cierto que la polarización es un obstáculo importante, pero no podemos perder la esperanza. La comunidad internacional también tiene un papel importante que jugar apoyando los esfuerzos de diálogo y presionando al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entiendo. O sea que la solución no es sencilla y requiere de un esfuerzo conjunto por parte de todos los actores involucrados. Exactamente. No hay una varita mágica que pueda resolver la crisis venezolana de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, paciencia, diálogo y voluntad política por parte de todos. La verdad es que es un panorama desalentador. Pero bueno, no nos rindamos a la desesperanza. De acuerdo. Hay que mantener la esperanza de que las cosas puedan mejorar, de que Venezuela pueda volver a la senda de la democracia y el progreso. Eso espero. Y mientras tanto, creo que es importante que sigamos informándonos, que sigamos analizando la situación y que sigamos dando voz a las víctimas de esta crisis. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. La información es poder y en situaciones como esta es más importante que nunca. De hecho, si nos paramos a pensar en los casos que hemos visto hoy, ¿no te da la sensación de que en Venezuela hay una especie de lucha por controlar el relato de lo que está pasando? Es verdad. Ahora que lo dices sí que lo veo. ¿Pero a qué te refieres exactamente? Pues a ver, me da la sensación de que hay una batalla por decidir quién cuenta la historia de Venezuela, quién tiene la última palabra. Por un lado, el gobierno intenta controlar la información, mostrar una imagen de estabilidad y negar que haya problemas como la represión o los presos políticos. Exacto, es como una lucha por imponer una narrativa oficial, una versión de la realidad que les conviene. Y por otro lado tenemos a periodistas como Nilín Escalante o activistas como Carlos Julio Rojas que intentan mostrar la otra cara de la moneda, denunciar las injusticias y dar voz a los que no la tienen. Claro, ellos son los que se atreven a contar lo que el gobierno quiere ocultar. Y luego están los migrantes que con su éxodo masivo se convierten en un testimonio vivo de la crisis que atraviesa el país. Por mucho que el gobierno intente negarlo, la realidad es que miles de personas están huyendo de Venezuela. Totalmente. Es como si cada uno de estos casos, a su manera, estuviera desafiando la narrativa oficial. Y en ese choque de versiones, en esa lucha por controlar la información, se juega el futuro de Venezuela. La verdad es que es un panorama complejo y a la vez fascinante. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez en la que cada movimiento tiene consecuencias importantes. Tienes toda la razón.
Y lo que hemos visto hoy es solo una pequeña muestra de la complejidad de la situación en Venezuela. Hay mucho más por descubrir, mucho más por analizar, mucho más por comprender. Desde luego. Creo que es importante que sigamos profundizando en estos temas. No podemos mirar para otro lado. Estoy totalmente de acuerdo. La información es poder y en situaciones como esta es más importante que nunca. Muy bien dicho. Y bueno, creo que con esto podemos dar por concluida nuestra inmersión en la realidad venezolana por hoy. Sí, ha sido un viaje intenso pero necesario. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo nuevo y que se animen a seguir investigando por su cuenta. Hay muchísima información disponible y es importante contrastar diferentes fuentes para formarse una opinión propia. Exacto. No se queden solo con lo que les hemos contado nosotros. Investiguen, lean, comparen información y saquen sus propias conclusiones. Y sobre todo, no olvidemos la situación que se está viviendo en Venezuela. Mantengamos la atención sobre este país, sobre sus desafíos, sobre sus esperanzas, sobre su futuro. Muy bien dicho. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya dado algunas claves para entender mejor la compleja realidad venezolana. Hasta la próxima. Adiós a todos. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.